mural. El mural. El mural. Un punto de encuentro para el arte y la cultura en El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo mural. Les saluda, como siempre, Miriam García y tengo junto a mí a Blanca Iris. Buenas tardes, Iris. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miriam. El mural del día de hoy es un mural bastante especial porque vamos a hablar acerca de un tema de mucho interés nacional, pero que sobre todo un tema que vale destacar que hay que rescatar. Así es, nos referimos a la importancia de rescatar el idioma náhuatl y sobre todo el abordar diferentes puntos y aristas que están involucrados en esta cuestión de la lingüística y de este idioma nativo de parte de nuestro pueblo. Y para eso tenemos con nosotros a Carlos Ruiz del colectivo Tsunejecat, quien nos acompaña y nos va a comentar un poco acerca de esa temática. Bienvenido. Muchas gracias, un placer acompañarles. Bueno, y vamos a dar inicio a este programa escuchando una pequeña cápsula acerca de la historia del idioma náhuatl. Así que pongamos mucha atención. El idioma náhuatl fue el idioma hablado por los pipiles en la parte sur de la región mesoamericana. El pueblo pipil se asentó en parte de la región centroamericana hacia los años 800 y 900 después de Cristo. De acuerdo a investigadores, el pueblo pipil se asentó principalmente en la parte del occidente y el centro de El Salvador. Este idioma fue ampliamente hablado y difundido, pero su decadencia dio inicio con el período de la conquista en las tierras centroamericanas y casi desaparecieron en el primer tercio del siglo XX cuando las expresiones indígenas fueron cruelmente suprimidas y criminalizadas por el general Maximiliano Hernández Martínez. Actualmente, aunque los nahuablantes nativos que quedan en el país son cada vez más pocos, todavía se habla en los municipios de Nahuizalco, Izalco, Cuiznahuat, Santo Domingo de Guzmán, entre otros. Se ha hablado de solo 200 nahuablantes, aunque existen iniciativas y esfuerzos para aumentar este número por medio de enseñanzas, colectivos y universidades. Uno de los esfuerzos estatales que se realizó para recuperar esta lengua se dio en el año 2004, cuando se llevó el plan piloto de las escuelas de enseñanza del náhuatl como una tercera lengua. No obstante, los proyectos más grandes de recuperación lingüística son de colectivos y abordan además otros aspectos de desarrollo integral en beneficio de las comunidades. El colectivo Tsunejecat es uno de los ejemplos de esfuerzos por revitalizar, difundir y compartir este lenguaje y aumentar el número de nahuablantes a partir del conocimiento de los nativos que aún quedan en El Salvador. Escuchábamos en la producción anterior un poco acerca de la historia, pero algo bastante, podríamos decir, pequeño de la historia del náhuatl, porque es algo mucho más amplio, y ahí es donde usted, Carlos, sí, claro, que está más involucrado en esto, nos puede explicar más o menos. Comencemos por la historia. El náhuatl, ¿en dónde fue? El náhuatl se desarrolla como un idioma independiente aquí en lo que actualmente es El Salvador, ¿no? Uh-huh. O sea, es muy difícil también saber en qué momento un idioma deja de ser un dialecto y se convierte en un idioma en lingüística histórica, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando un idioma deja de tener dos variantes inteligibles y dejan de comprenderse entre ellas, entonces se puede decir que se han convertido en dos idiomas, que es la forma natural de reproducción de los idiomas, la bifurcación, ¿no? Entonces, el momento en el cual el náhuatl, no pipil, el náhuatl, deja de ser comprensible con su hermano mexicano, es muy difícil de poder especificar. Con el náhuatl. El náhuatl, ajá. Sí, la cuestión es otra cuestión que quería puntualizar es que el término pipil es un exónimo, es una forma de denominar. ¿Qué quiere decir exónimo? Es una forma de denominar a un pueblo ajena a este mismo pueblo. Es como se le llama externamente a un pueblo. Los nahuablantes jamás se autoidentifican como pipiles, no, o sea, incluso hay cierto cuestionamiento acerca de esto, ¿no? Porque realmente sería muy difícil también saber de dónde proviene el término. Se dice en algunos momentos que ya que muchas de las variantes del náhuatl salvadoreño suenan con G en vez de K, por ejemplo, para decir lo que para un mexicano sería tlacat.
para un salvadoreño, para un hablante de centroamericano sería tagat. Entonces es una forma infantilizada, según ellos lo entendían, una forma infantilizada de pronunciar las palabras. Entonces le llamaron pipil, que significa niños. O sea, es un rumor histórico, no tiene comprobación, ¿no? También existen otras teorías acerca de por qué llamarles people, pero la realidad es que no se autoidentifican como tales. Y qué interesante porque perdón que interrumpa, pero aquí hay algo que hay que aclarar, porque históricamente nos enseñan en la educación básica, ¿no? Venimos hablando de pipiles siempre. De que el pueblo pipil era el más extendido en el territorio salvadoreño. Estas son cosas que es interesante saber. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar Carlos, muy importante de destacar. Entre ellos es un término no utilizado. ¿Cómo es que ellos se denominan entonces? Normalmente casi ningún pueblo indígena tiene una palabra para autodenominarse. La mayoría de palabras que se utilizan como por ejemplo para denominar en el centro de México existe un pueblo que se llama Yoreme. Se les pregunta qué significa Yoreme y significa hombres. Entonces normalmente las categorizaciones étnicas no son una cuestión que se haya tenido anteriormente a la existencia de una división ideológica entre indígena y no indígena. Anteriormente no existían tales conceptos, ¿no? Sino simplemente personas. Así que la única forma que los nahuablantes actuales usan para describirse es simplemente nahuablantes. O sea, la única diferencia que ellos toman acerca del resto de las personas salvadoreñas actualmente es únicamente que ellos son bilingües y el resto de las personas a su alrededor no. Entonces cuando les preguntan ¿cómo se define usted? Es más, Paula López lo hizo en una entrevista en Canal 10, en la cual también estaba en ese momento el encargado de pueblos originarios de la Secretaría de Cultura, creo, en el cual se le preguntó cómo se autodefinía y lo hizo así, definitivamente, como nahuablante. Sí. O sea, si vamos a hablar desde el punto de vista académico, sí, en la academia se utiliza incluso el término PPL para que es el código del idioma, pero es un exónimo, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchísimos malentendidos culturales acerca de esto. También la manía extraña de los grupos indigenistas de decirles tatas a los ancianos nahuablantes. O decirles, es algo muy difundido, ¿verdad? El tata cual otro, el que se llama tata a sí mismo nunca habla náhuatl, O sea, por ejemplo, yo tuve una experiencia muy graciosa en la cual le dije a un amigo mío que me acompañase a una de las comunidades en Cuisnáhuatl, en la cual hablamos con uno de los ancianos nahuablantes, y él le dijo, oiga tata, que no sé qué. Él solamente le dijo, bueno, si yo no soy tu tata, ¿quieres saber quién es tu tata? Anda a la alcaldía a ver la partida. Que esa es una palabra bastante usada en nuestra sociedad, ¿no? Tu tata o tu nana. Sí, pero no es náhuatl. No es náhuatl. No es náhuatl. Sí, no, entonces es una forma, en algunos casos incluso con buena intención se les llama cariñosamente así, pero no es una cosa que haya nacido de ellos. No es una cosa que les identifiquen. Creo que hay un malentendido porque la palabra Tachtsin significa don o señor en náhuatl. Tachtsin, que significa padrecito, es un diminutivo de la palabra padre. Entonces, de la misma manera, a una señora se le llama Nantzin, no nana. Nantzin, que significa madrecita. Es una forma muy reverencial de decirle doña, señora. Es una forma de respeto para hablar con las personas mayores. Tachtsin para los hombres, Nantzin para las señoras. Le puedo decir así a mi mamá y no hay problema. Sí, por supuesto, Nantzin. Le voy a llegar. Bueno, es una cosa demasiado respetuosa para decírselo a la madre propia, pero es como hablar de una señora así, una señora así ya de edad, digamos, con mucho respeto. Sí, bueno, pero volviendo a la parte histórica, sí, realmente los pueblos nahuas fueron los que poblaron la mayor parte del territorio de lo que ahora es El Salvador. O sea, la frontera cultural se encontraba entre lo que ahora es el río Paz, o sea, la actual división entre Guatemala y El Salvador, y el río Lempa. Del río Lempa hacia el oriente todo era de predominio lenca, con algunas islas culturales de idioma cacaupera, que no se llama cacahuira, se llama cacaupera, y que ya están extintos ambos, ¿no? Y dentro de lo que esto enmarca, dentro de estos dos ríos, había una predominancia del idioma náhuatl total, ¿no? Incluso era utilizada para la administración estatal, lo que fuese
protoestado, ¿no? La forma de administración del poder para eso era utilizado el idioma náhuatl, ¿no? Era una lengua predominante, etcétera, etcétera, etcétera. Que con la entrada de los españoles, después de los 14 años de guerra que costó la capitulación de Antiguo Cuscatlán, pasa a ser el idioma oficial del Virreinato de Nueva España, el idioma náhuatl. El mexicano. El mexicano. Ajá, porque cuando ellos llegaron, por eso mismo consideraban que lo que se hablaba dentro del territorio salvadoreño era una variante corrupta del náhuatl mexicano. Es como si yo llegara... Una variante corrupta. Así lo llamaban, o sea, ellos hablan nuestro idioma, pero lo hablan mal. Lo hablan mal. No, no es tampoco para crucificar a las personas que pensaron eso, porque todos partimos del marco de autorreferencia, ¿no? Sí. Incluso nosotros decimos que los migueleños hablan mal porque utilizan mucha inspiración de la jota. Sí. O sea, es una cuestión que todos tenemos en nuestro marco de autorreferencia. Lo que pasa es que como estas personas ejercían el poder dentro del virreinato de Nueva España, o sea, asumieron que las personas que hablaban con diferencias lo hacían mal. Entonces, de ahí viene también el enorme malentendido histórico de que tenemos unidad lingüística con México, cosa que no es así. Sí, de hecho, yo estaba leyendo ayer mientras investigaba un poco acerca del idioma náhuatl y de la historia, que una persona que habla náhuatl, así se pronuncia el mexicano. Náhuatl. Es que, perdón, la TL no es... Vamos a comenzar a recibir clases. La TL, yo no soy fluido en mexicano, pero la cuestión es que la TL no es porque no sabían los franciscanos cuando comenzaron a escribirlo, no sabían cómo graficarla. No sabían cómo graficarla. Es un sonido totalmente diferente, es una líquida que náhuatl. Ajá, ellos no sabían cómo escribirlo, así que lo escribieron como TL. Lo entendieron como un híbrido entre una y TL, ahora lo leemos así, ¿verdad? Sí. Como... Incluso una cantante mexicana, Lila Downs, tuvo muchas críticas por intentar cantar una canción pronunciándolo de esta manera, cuando realmente las comunidades le dijeron, por favor, un poco de respeto. Ajá, gracias, pero no. Ajá, sí. No, pero lo que iba a comentar es que yo leí que una persona que habla este idioma, el mexicano y el náhuatl de acá, no se entienden, o sea, no se comprenden, o sea, completamente, aunque pareciera, así como las personas de fuera, nosotros, que no comprendemos mucho, que comparten algunas palabras. Por ejemplo, mezcli es luna en mexicano, y en náhuatl es metzti, ajá, sí. Exacto. Entonces, parece que se parecen, pero... es que se parecen, porque son hermanos, son idiomas hermanos, eso es innegable. Tienen los mismos parecidos que tendrían el catalán con el castellano o el portugués con el castellano. Pero no. O sea, son evidentemente escritos, uno puede compararlos y saber que son lenguas hermanas, pero esto no significa que yo vaya a entender lo que me diga un portugués o un catalán. Ajá, claro. Exacto. Pero entonces, ahora, por ejemplo, para una lengua maravillosa, en definitiva, porque hay tanto por conocer. Sí, es compleja. Y con 2 palabras que la Miriam ya se aprendió, fue como wow. Pero así, en breve, ¿qué influyó a que nuestro idioma nativo se fuera decayendo en términos? Es que no es una decaída como un proceso aislado o fortuito. O sea, hay un proceso histórico de ingeniería cultural que ha intentado eliminarlo desde la independencia prácticamente. O sea, represión. Bueno, pasamos también por otro montón de factores, como por ejemplo desde epidemias, pobreza, etcétera, etcétera, marginación social, pero también han habido muchísimos periodos históricos en los cuales el idioma ha sido perseguido, o sea, directamente perseguido. La mayor de estas manifestaciones fue la más recordada también es la de enero de 1932, ¿no? Sí. O sea, en la cual el idioma pasa de ser un idioma un vibrante, de tener miles de hablantes a no tener ninguno, porque nadie lo declaraba. Se atrevía a decir, exactamente. Luego tenemos otro periodo histórico en los 70s, cuando hay un cese de la represión directa. O sea, cuando deja de haber una prohibición explícita del idioma náhuatl. En este caso surgen 4 personas, a las cuales nosotros cariñosamente las llamamos los 4 fantásticos. Solamente 3 de ellas siguen con vida. Estamos hablando de don Genaro Ramírez Vázquez de Santo Domingo de Guzmán, don Guadalupe Coreto, don Luis Patrocinio y don Eugenio Valencia de Cuisnáhuatl, los 3. Estas personas comenzaron a enseñar el idioma sin ningún recurso, sabiendo leer y escribir pobremente incluso,
y se dieron a la tarea de visibilizar el idioma en tiempos de dictadura. Luego, por supuesto, viene otro periodo histórico que es la Guerra Civil, en la cual vuelve a haber una prohibición explícita, no legal, pero sí una prohibición de facto, ¿no? En las comunidades existía una prohibición bajo pena de desaparición, ¿no? del habla del idioma náhuatl. Y a este otro suceso, los nahuablantes, en algunos casos en la comunidad de Santo Domingo lo llaman la segunda peinada. Ajá, o sea, incluso tiene más de 90 y tantos años ahorita uno de estos 4 señores que se atrevieron a hacer esto. Él nos cuenta que para él este actual momento de relajación histórica acerca de la represión hacia el náhuatl también es fugaz, también es pasajero. Él cree que en cualquier momento puede haber nuevamente una represión acerca del idioma, y nos advierte mucho acerca de eso, ¿no? Nos advierte mucho acerca de eso, siendo una persona tan mayor, o sea, ha visto durante muchas veces que se ha relajado y reimpuesto este tipo de políticas. Entonces él lo ve con preocupación hacia nosotros en algunos casos también, ¿no? Qué interesante. Y hemos pasado de esta manera tan sutil al tema de nahuablantes, que para eso tenemos una pequeña producción que vamos a escuchar a continuación y esperamos que la disfruten. El mural. En El Salvador existen todavía algunas personas, aunque muy pocas, que son nahuablantes. Principalmente se ubican en el occidente del país, entre Aguachapán y Sonsonate. Un ejemplo de ello fue Marcelino Galicia Fabián en Tacuba, cuya historia fue retomada en el documental El Tigre y el Venado. Marcelino sobrevivió a los sucesos de 1932 y mantuvo el conocimiento del idioma náhuatl. Falleció el 15 de julio de 2012 a la edad de 104 años. Asimismo, otra nahuablante reconocida fue la también poeta Paula López. Trabajó junto a organizaciones que difunden y preservan el idioma náhuatl. Además, fue reconocida por su trabajo como poeta, ya que componía canciones y además en idioma náhuatl. Falleció el 15 de abril de 2016. Timun amiguit wang kwakwawi, tentu wang ihiswat sele. El mural. Bueno, hemos escuchado en la cápsula anterior un poco acerca de 2 nahuablantes reconocidos y algunos poemas cantados por Paula López. Y bueno, ya hablando en materia de los nahuablantes, Carlos, nos comentaba hace un momento que censados existen, como se dijo en el dato inicial, 200 nahuablantes, pero puede haber muchos más. Sí, también un censo del cual ya fallecieron varias personas, pero este censo se hizo para un incentivo económico que se le daría a los nahuablantes como una especie de reconocimiento, ya que no se puede hacer de otra manera, económico. A cambio o como una especie de disculpa estatal acerca de todo lo que se ha históricamente sucedido, ¿no? Pero muchas personas desconfiaron de esto o no se enteraron de la existencia de esto, así que no participaron en la cuestión de la entrega del bono. Entonces, luego de esto, por supuesto, se regó como pólvora la bulla de lo que había sucedido, y creemos que hasta el momento pueden haber unos 400 más o menos hablantes. Hablando de que la mayoría de ellos se encuentran en Santo Domingo de Guzmán. Principalmente. La mayoría sí, en Izalco, por cierto, no hay hablantes. Yo siempre pensé que sí había ahí. No, el último hablante, según tengo entendido, falleció hace pocos años. Es posible que hayan más hablantes en Izalco, pero nos es imposible verificarlo, porque si en el caso de que existen dentro de comunidades en los cantones que son muy difíciles de visitar. Entonces, también en Nahuizalco sabemos que hay una gran cantidad de hablantes, pero están, por ejemplo, en Tacuiluglan, en lugares donde no se puede entrar realmente, ¿no? Que incluso las autoridades tienen dificultades para acercarse a los lugares, entonces a nosotros se nos hace muy difícil. Qué complejo.
Pero las personas que viven dentro de los centros, de las pequeñas partes urbanas de estos pueblos, con ellas sí podemos tener cercanía y trabajo, sí. Y bueno, juntándolos a todos estos, más el aproximado que nosotros hacemos, tomando en cuenta únicamente testimonios de las personas que podemos entrevistar, creemos que pueden llegar a ser el doble de lo que se considera, lo cual yo puedo decir el doble y suena muy grandilocuente cuando en realidad 400 personas para un país de 8 millones de personas, o sea, no hay nada. Bueno, pero es que estas personas compensan cantidad con calidad, definitivamente. Por supuesto. O sea, sepamos que, o sea, así como Marcelino Galicia, que fue el del Tigre y el Venado, sí, así como Paula López, que fue cantautora, hay todos son como ellos, o sea, todos están de momento produciendo arte, o sea, hay canciones, hay incluso adaptaciones teatrales, hay traducción, hay cuento, hay muchísimas cosas que se están produciendo actualmente en náhuatl. Lo que pasa es que estas personas no tienen acceso al público, no tienen cómo visibilizar su trabajo. Lo voy a decir de una manera bien fea, pero así como Paula López hay 100, así como Marcelino hay 100, cuando se mueren se fijan que ahí estaban. Sí. O sea, vivos de momento hay muchos, y a mí me duele también un poco ver el enorme despliegue mediático que se hizo dentro de los círculos culturales por la muerte de Paula López, cuando en vida o sea, pocas personas fueron las que la conocieron, sí, no, o sea, y en vida fueron muy pocas las personas que trataron de ayudarle para poder incluso mejorar sus condiciones de vida, porque vivían en extrema pobreza también, Sí. O sea, eso hay que mencionarlo. Y trabajaba en un lugar donde se le empleaba para hablar náhuatl con los niños. Es un lugar donde se lleva supuestamente a niños para que aprendan el náhuatl a temprana edad. Hasta el momento no ha producido ningún hablante, y era un lugar donde la señora estaba trabajando sin seguro médico. Wow. O sea, incluso dentro de los mismos círculos culturales hay universitarios y académicos, hay muchísimo que criticar acerca de esto. O sea, y así como se hizo el despliegue mediático cuando su fallecimiento, significa que todas estas personas, incluyendo las autoridades, sabían de la existencia y la producción de esta persona, pero en vida no la recordaron. Por supuesto, después de su muerte era mucho más fácil decir estuvimos con ella, porque ya no había nada que aportarle, ¿no? Así Entonces, es, ya no se podía, digamos, dar nada a ella, ya no podía decir inclusive las condiciones en las que estuvo. Sí, y yo también creo que no es que lo diga feo, la verdad es que es la verdad, o sea, y hay que decirlo tal cual. Cómo estas personas llevan una trayectoria admirable, que pasan sus conocimientos a nuevas generaciones, porque es así, ¿no? Es un tema cultural que hay que conservar como nuestro idioma, y tratar de preservar esto de manera que sea parte de nuestra identidad como salvadoreños y salvadoreñas. Ahora, y no únicamente por la cuestión identitaria, sino que también si revisamos los poemas de muchos de los hablantes, incluida Paula López, que creo que es la única a la cual el público puede tener de momento el acceso a su producción. O sea, si la revisamos, no únicamente por la parte identitaria, sino que también por la parte poética, ¿no? La metafórica que utilizan dentro de su producción realmente es muy buena, ¿no? Son personas que aprendieron a leer y escribir siendo adultos, y que solamente saben leer y escribir en español. Y, o sea, y con dificultad a veces lo hacen en náhuatl como pueden, y aún así, con todas estas limitaciones que tienen, han tenido una producción artística muy buena, ¿no? O sea, realmente en Japón existe la figura de llamar tesoro viviente a personas que han hecho grandes cosas por la cultura, o que son depositarios directos de una forma cultural, como por ejemplo artes marciales o pintura, que haya tenido una conexión de una herencia cultural directa hacia ellos, ¿no? O sea, en El Salvador necesitaríamos algo por el estilo, pero por favor, o sea, reconocer a estas personas. Sí, reconocerlas como por el papel central que juegan dentro de la cultura del Salvador, ¿no? O sea, si se reconoció al Mágico González y se le pensionó al Mágico González, ¿por qué no hacerlo también con personas que, o sea, realmente son los depositarios y los guardianes de la última gran manifestación cultural del Salvador, que nos hace ser lo que somos, ¿no? Sí, o sea, aporta nuestra... Si se nos acaba el náhuatl, ya no tenemos nada, o sea, ya no tenemos ninguna de las manifestaciones ni religiosas, ni espirituales, ni culturales que nos hacían un pueblo, aparte de los que nos rodean. La única seña de diferenciación que nos queda como forma de
como forma de reivindicación identitaria de esto somos es el idioma, ¿no? Y está muriendo. Y está muriendo. Y precisamente en ese sentido y atendiendo esta necesidad, podríamos decir necesidad cultural, existen ahora esfuerzos, tengo entendido que existen, que están intentando revitalizarlos, y precisamente en eso se enmarca el colectivo al que usted pertenece. Pero queremos que nos hable un poco de estos esfuerzos que se están haciendo para no permitir que se pierda el náhuatl, para no permitir que se pierda esta herencia cultural. Sí, bueno, lastimosamente dentro de los esfuerzos que se hacen, muchas veces hay mucha buena intención, pero también mucha desorientación en cuanto al tema. O sea, siempre sabemos que hay muchas instituciones gubernamentales internacionales que se han visto interesadas en la ayuda a los pueblos originarios, ¿no? Pero estamos en un medio lleno de charlatanería, o sea, topado horriblemente de charlatanería. O sea, tenemos que, vamos a hablar de que un organismo internacional o una ONG, o sea, quien fuese, o incluso una persona interesada en aprender el idioma porque no puede aportar económicamente ni de ninguna otra forma, está interesada en la mejora o ya sea en la mejora de la calidad de vida del hablante o en la mejora de la situación cultural del país. Lo primero que va a buscar es quién es indígena en el país. Las comunidades son gente totalmente humilde, son gente discreta y son gente muy orgullosa. Entonces ellos no hacen la bulla. En cambio tenemos gente emplumada brincando alrededor de un fuego, gritándole a la luna, etcétera, 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 diciendo un montón de cosas que realmente son una sarta de falsedades, pero que son las personas más visibles, ¿no? Entonces todo llega primero a ellos, ¿no? Sí. O sea, ¿quiénes son indígenas en el país? Yo, el cacique tata no sé quién, bla bla bla, etcétera, etcétera. Yo le voy a hacer una limpia, que no sé qué, que yo le voy a rezar en el nombre de la luna. Por favor, o sea, realmente en El Salvador todos los indígenas actualmente todos los nahuablantes actualmente son cristianos, ¿no? Entonces todo esfuerzo de revitalización hasta el momento ha sido muy mal enfocado, realmente mal enfocados. Los que van directamente hacia la comunidad, a la fuente, los que van directamente hacia la comunidad casi nunca tienen que ver con la calidad cultural del dominio de estas personas, sino directamente con su situación de pobreza extrema. Entonces a los pueblos indígenas realmente no hay quien les ayude por serlo. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son entonces estos esfuerzos? Que sí se pueden mencionar, que sí están, digamos, comprometidos, sí están enfocados, sí se pueden. Pues que realmente tengan la potestad de hacer un cambio real, no hay ninguno, ¿eh? O sea, si hablamos únicamente del tema lingüístico, el colectivo Tsunehegat ha tenido presencia constante dentro de las comunidades para hacer que se visibilice el idioma, que haya empoderamiento del idioma, que haya una pérdida de la vergüenza hacia el autorreconocimiento del hablante, porque muchas veces incluso los propios hablantes no solamente tenían vergüenza o miedo, sino que incluso negaban serlo, ¿no? Una actividad que se hizo en la cual se le llevó a los hablantes a un desayuno con el presidente, que era el presidente Sánchez Serén, reuniéndose con los no hablantes. Por supuesto, no esperábamos que el gobierno cambiara su posición en cuanto al tema, que es simplemente decir estamos con ustedes, y realmente a pesar de que hubieron compromisos de que existiera una forma real de acción hacia la comunidad, no existió nada, pero no era nuestro objetivo realmente que lo existiera. Nuestro objetivo era que el poder decirle al hablante, mire, lo que usted tiene es algo especial, es algo único y es algo valioso, y lo es tanto que el presidente quiere conocerle. Entonces era una cuestión más dirigida hacia la autoestima y la autovaloración del hablante que a tenerle realmente esperanza a que pudiesen haber incentivos. Y Carlos, en este sentido de abonar a la parte cultural que tenemos, ¿cómo yo que puedo contribuir a este esfuerzo que hace dentro de mis capacidades? Antes mencionaba que alguien, por ejemplo, que no tenía apoyo, no podía dar apoyo económico, un aporte económico, puede hacerlo aprendiendo náhuatl. Sí, definitivamente. También visitando la comunidad, o sea, pero haciéndolo de una manera responsable, ¿no? Tampoco tuvimos un enorme problema con la universidad una vez, porque trató de llevar a personas a las comunidades
una especie de exhibición cultural que parecía, o sea, perdón por mencionarlo de esta manera, pero parecía que los querían llevar a un zoológico humano, ¿no? O sea, miren a las personas, miren, son nahuablantes, tómenle fotografías, ¿no? Y todo esto, o sea, pero son personas de la tercera edad y que la mayoría de veces están en malas situaciones económicas y de abandono. Entonces, aprender náhuatl y visitarles, pero de una manera de igual a igual, ¿no? O sea, y conocerlos, son personas totalmente abiertas. Como quien va a la casa de los abuelos. Exacto. Es exactamente lo que nosotros pretendemos que se haga de momento, ya que no podemos, ya que no manejamos caudales económicos, ¿no? Para aportar de alguna manera, y se aporta tal vez no a la mejora de la calidad económica, pero sí a su mejor calidad de vida, porque también el empoderamiento del idioma, ¿no? Sí. El hecho de que lleguen personas y le tomen en cuenta, o sea, y si vienen con nuestro colectivo, o sea, tendrán las puertas abiertas, son personas absolutamente accesibles. Hablemos ya del colectivo en específico. ¿Cómo hago yo para acercarme al colectivo? ¿Puedo buscarlos? ¿Cómo me contacto con ustedes en primera instancia? Y en segunda instancia, ¿cómo me inserto yo al trabajo del colectivo? Por ejemplo, eso que usted nos decía de llegar a las comunidades, entonces, ¿cómo podemos? La cuestión es que, o sea, no podemos obviar la parte también de que es necesario para todo este proceso el aprendizaje y difusión del idioma, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que hacemos es que es una especie de parábola del sembrador, ¿no? O sea, tirar muchas semillas, alguna caer en tierra fértil. Nosotros abrimos muchos espacios de enseñanza, ¿no? Entre los cuales una mínima parte de las personas que entran pues aprenden el idioma, se involucran en las actividades del colectivo, se involucran en la comunidad también. O sea, y la forma de comenzar con todo este proceso es efectivamente acercándose a las clases del colectivo Tsunehegat. Para encontrarnos, para inscribirse, solamente tienen que preguntar en la página de Facebook, que lo tenemos ahí, colectivo Tsunehegat, con H intercalada entre la N y la E, o sea, y escrito con K, a pesar de pronunciarlo Tsunehegat. ¿Y qué significa, Carlos? Colectivo Tsunehegat significa cabeza de viento, o sea, realmente es un insulto, sí, realmente es un insulto. El cabeza de viento es una analogía con una cabeza hueca, ¿no? Porque tiene viento dentro de la cabeza. Es una manera de decirle, pero no significa tonto, significa loco. Entonces nosotros somos todos podemos ser cabeza de viento. Sí, somos el colectivo de los locos. O sea, y realmente ha sido una estrategia perfecta para que recuerden nuestro nombre todos los abuelos. Wow. O sea, no puede, ahí vienen los cabezas de viento, dicen cuando vienen entrando. Los cabezas norteadas, dicen en español. Los cabezas norteadas, incluso a veces cuando nos ven desde lejos hay algunos que todavía no pueden evitar reírse mucho cuando de verdad nos gritan desde el otro lado de la calle y nosotros así como ¡hey! Sí. Pero es una manera de acercarse bastante, ¿verdad? O sea, de generar esta confianza con esta persona. Incluso Paula López no nos decía Tsunehegat porque ella era una persona muy conservadora, ¿no? Y muy correcta en su forma de hablar, incluso en la intimidad. Entonces siempre también nos decía Tsunehegat, cabeza viento, pero no utilizaba la palabra él. O sea, pero era una excepción, ¿no? Era una mujer excesivamente correcta, se podría decir. Sí, ¿no? Buscaba otro tipo de... Bueno, si usted que nos escucha está interesado o interesada en aprender, en aportar desde su espacio, ¿verdad? Desde su individualidad, o inclusive en colectividad, no sé si como... ¿Existen archivos en los que uno puede aprender mientras ustedes no abren el espacio de enseñanza? ¿Podemos aprender acerca del náhuatl de manera autodidacta, puede ser? Sí, por supuesto. Es más, la mayor parte del colectivo aprendió náhuatl de manera autodidacta. O sea, los textos son, uno de ellos se llama Náhuatl Mujmusta, escrito por un psiquiatra salvadoreño de nombre Werner Hernández. Es un diccionario muy completo, ya revisado, o sea, es el único diccionario que hay de náhuatl español en el país. Y un curso que se llama Timumachtigan Náhuatl. Timumachtigan escrito con K. O sea, si tienen alguna duda con la grafía, también pueden preguntarnos vía inbox en la página y por supuesto se responderá inmediatamente. La cuestión está en que este trabajo, el Timumachtigan, es un trabajo exactamente hecho para eso, ¿no? Para el aprendizaje autodidacta. Al terminar el curso, una persona, de que el curso tiene como
creo que 170 páginas. Al terminar el curso, una persona está en capacidad de ir a meterse en la comunidad y poder mantener una conversación, tal vez no con fluidez, porque eso se necesita práctica, claro, sí. O sea, pero ya es capaz de comprender cualquier lo que pero le digan, de algo a nada, darse a entender. Sí, no, sí, de algo a nada, así como estamos nosotras ahorita. No solamente es el mejor de los comienzos, sino que realmente hasta el momento es la única forma de comenzar. Ajá. A mí se me quedaba una pequeña duda que quería hacerle. ¿Con qué comunidades, aparte de Santo Domingo de Guzmán, trabajan o únicamente con Santo Domingo de Guzmán? Pues verá, se trabaja con la comunidad de Santo Domingo de Guzmán, con Cuisnáhuatl, con Nahuizalco y con Tacuba. En otras comunidades lo que se ha hecho es investigación para ver si podemos encontrar aún nahuablantes, como por ejemplo Panchimalco, Apaneca, Teotepeque, pero son lugares donde el idioma se extinguió hace mucho tiempo, incluyendo Izalco, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de nuestro trabajo se centra en Santo Domingo de Guzmán, porque es un lugar de mucho más fácil acceso, es un lugar mucho más seguro por la cuestión de la delincuencia, es un lugar donde incluso se puede salir de noche, etcétera, etcétera, ¿no? Es un lugar muy tranquilo. Además es un lugar donde está la gran mayoría de los hablantes, están más de 200 hablantes, sabemos que hay ahí, y además todos los nahuablantes ahí viven en una zona bastante reducida, están muy cerca unos de los otros. Es decir, que es más fácil como para adquirir el conocimiento. El trabajo ahí se hace solo prácticamente, porque nosotros incluso con la confianza y la comodidad que tenemos dentro de la comunidad, el trabajo prácticamente se hace solo, ¿no? Pero en las demás comunidades es bastante más difícil, porque a veces los hablantes viven en lugares muy retirados, sí. Son menos, además son mayores y además viven en lugares peligrosos. Entonces sí, o sea, tratamos de mantener presencia en todos los municipios en los cuales se han encontrado nahuablantes hasta el momento, pero nos es muy difícil trabajar fuera de Santo Domingo de Guzmán. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. ¿Cómo se dice gracias en náhuatl? Padiush. Padiush. Y ya tengo madrecita, ya llevo 2 palabras en el día. Y una pregunta, ¿cómo se dice el mural? Que es el nombre de nuestro programa. El mural, la verdad es que no sé, pero pared es Tapepechul. Nunca dejémoslo así entonces. Entonces digamos que es Tapepechul. Muchísimas gracias, encantada. Ha sido un mural bastante interesante. Sí, hemos aprendido mucho acerca del idioma náhuatl y de mucho de la historia, muchísimo. La verdad es que ha sido bastante didáctico para nosotras y también para nuestros radioescuchas. Y apreciamos el tiempo que ha dedicado con nosotras y con nuestras escuchas. No, los agradecimientos van hacia ustedes, ¿eh? Sí. Y bueno, les invitamos a todos ustedes a que si les ha interesado este programa, a todos y todas, entonces, y quieren aprender más sobre el náhuatl, busquen el colectivo Tzundejecat. La pronunciación no se me da muy bien. Todavía estamos en... Pero ahí vamos. Pueden encontrar más información también en nuestra página de Facebook. Les vamos a compartir contenidos y también la página del colectivo para que ustedes puedan ingresar y conocer un poco más. Así que muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Y como siempre, un placer estar con ustedes. Les acompañó en presentación Miriam García y Blanca Iris Peña, y agradecimientos especiales a nuestro productor técnico Kevin Guzmán. El mural. Un punto de encuentro para el arte y la cultura en El Salvador.